Hola mis hermanos, ¿cómo están? Vamos a prepararnos lo que sería nuestra sección de Busquemos perlas escondidas. Ahora sí, vamos a buscar primero pues la respuesta a nuestra pregunta que está en Job 37:20, cómo se transmitía la información y las noticias en las tierras bíblicas. Vamos a leer lo que dice el texto de Job capítulo 37, el versículo 20. Buscamos Job capítulo 37, versículo 20. El texto dice: habrá que decirles que quiero hablar, o alguien ha dicho algo que se le debería comunicar. Entonces, la pregunta es: ¿cómo se transmitía la información y las noticias en tierras bíblicas? Una de las respuestas, la transmisión de información y noticias en tierras bíblicas de la antigüedad se basaba en la comunicación oral, facilitada por la presencia de viajeros, pues estos desempeñaban un papel importante en la transmisión de noticias de lugares distantes, como se detenían en las ciudades o en puntos de las rutas de caravanas para conseguir alimento, agua y otras provisiones. Otro comentario: además, la posición geográfica de Palestina se convertía en un lugar de paso de gente procedente de lugares lejanos, lo que convertía a la región en un punto de encuentro y transmisión de información. Así, los residentes de Palestina podían obtener más facilidad información de acontecimientos importantes de países extranjeros debido a esta posición estratégica. Además, pues las noticias nacionales y extranjeras por lo general podían oírse en la plaza del mercado de las ciudades, lo que contribuía a la difusión de información y noticias en la región. Ahora vamos a ver lo que dice nuestra primera perla encontrada, Job capítulo 36, el versículo 1 al 4. Job capítulo 36, versículo 1 al 4. Veamos lo que dice el texto. Eliú también dijo: ten paciencia conmigo un ratito más mientras me explico por qué todavía tengo palabras que decir a favor de Dios. Hablaré con todo detalle de lo que sé y declararé que la justicia le pertenece a mi Creador. Te aseguro que mis palabras no son falsas. El que es perfecto en conocimiento está aquí delante de ti. La lección es que en el pasaje de Job capítulo 36, el versículo 1 al 4, nos invita a reflexionar sobre la justicia divina y su poder también. Nos invita a confiar en que Dios es justo y que no dejará impune al malvado. Esto puede fortalecer nuestra fe y darnos consuelo en momentos de injusticia o de dificultad. Job capítulo 36, versículo 3. Job 36, 3. Hablaré con todo detalle de lo que sé y declararé que la justicia le pertenece a mi Creador. Entonces, en Job 36, 3, pues Eliú dice que le hablará a Job con detalles todo lo que sabe, lo que significa que tenía un conocimiento grande sobre nuestro Creador, lo que nos enseña que debemos buscar conocimiento de manera activa y diligente antes de predicar y de enseñar a otros. En el mismo texto, Job 36, 3, dice: hablaré de todo detalle de lo que sé y declararé que la justicia le pertenece a mi Creador. La lección entonces que extraemos de aquí es que en Job capítulo 36, el versículo 3, la segunda parte, dice que nos enseña sobre la humildad y la atribución de la justicia a Dios.
Pues al predicar o enseñar es importante reconocer que la justicia y la sabiduría proviene de Dios y que nosotros como predicadores o maestros debemos contribuir a la justicia y a la sabiduría de Dios en lugar de atribuírnosla a nosotros mismos. Vamos a otro texto, Job capítulo 36, el versículo 5. Job 36, 5. En realidad, Dios es poderoso y no rechaza a nadie. Su capacidad de entendimiento es inmensa. Entonces, en Job capítulo 36, el versículo 5 nos muestra que a pesar de la grandeza y el poder de Dios, Él no menosprecia a ninguna persona. Además, resalta que Dios es sabio y entiende los corazones de las personas, lo cual refleja su comprensión profunda y su amor por la humanidad. Job capítulo 36, el versículo 7. No aparta sus ojos de los justos, los hace sentar en tronos con reyes, y los engrandecidos y son engrandecidos para siempre. La lección que aprendemos es que en el texto de Job 36:7 nos consuela al afirmar que Dios no aparta sus ojos del justo. Esta cita nos brinda consuelo al recordarnos que Dios está atento a los justos y que los bendice, incluso en medio de dificultades y desafíos que pueden enfrentar en la vida, así que no estamos solos. Job capítulo 36, versículo 8 al 11. Pero si los sujetan con grilletes y son atrapados con sogas de sufrimiento, Él les muestra lo que han hecho, las ofensas cometidas por culpa de su orgullo. Les abre los oídos a la corrección y les dice que se alejen del mal. Si lo obedecen y le sirven, acabarán sus días en la prosperidad y sus años serán agradables. Job entonces 36, 8 al 11 aprendemos que la corrección de Jehová es para enseñarnos y guiarnos por el camino correcto. Él nos corrige para que nos apartemos del mal y no caigamos en la tentación. Además nos enseña a prestar atención a su voz y a obedecer sus mandamientos, lo que nos lleva a una vida de prosperidad y paz. Además, esta corrección amorosa de Dios nos muestra su preocupación por nuestro bienestar y su deseo de que vivamos de acuerdo con sus principios. Job capítulo 36, versículo 18. Job 36, 18. Pero ten cuidado que la furia no te lleve al rencor y no dejes que un soborno sustancioso te desvíe del camino. Entonces en Job 36, 18 nos advierte sobre no permitir, pues que el rencor nos domine, ni permitir que la riqueza o el poder nos desvíen del camino correcto. Así que de esto pues aprendemos que debemos saber controlar nuestras emociones y no dejarnos llevar por el rencor o la codicia. Job capítulo 36, versículo 22. Job 36, 22. Mira, Dios es sublime en su poder. ¿Qué instructor es como Él? La lección que aprendemos entonces es que en Job 36, 22 nos muestra que Dios es supremamente poderoso y que no hay nadie que pueda enseñar como Él. Así que como su creación debemos aprovechar al máximo todas las formas en que Él nos enseña en la actualidad. Esto es todo en cuanto a nuestra sección de Busquemos Perlas Escondidas. Espero que estas ideas te puedan servir para participar en tu congregación. Cuídate mucho y con esto hemos terminado nuestra preparación para toda la semana del 15
al 21 de enero.